Entonces, pues voy a ver rápidamente aquí en esta hora y 10 minutos que nos queda de la sesión, voy a ver rápidamente lo de parametrización de curvas, porque lo necesitamos para el siguiente tema. Y ya la próxima sesión ya empezamos con la parte fuerte, que vendría siendo todo lo de geometría diferencial. Bueno, a ver, entonces, por ejemplo, yo tengo una función f y igual a f de x. Voy a empezar con dos dimensiones. Entonces, tengo la función y igual a f de x. Entonces, si yo quiero obtener la forma paramétrica de una función, entonces debo establecer un parámetro t como la variable independiente y considerar a x y y como variables dependientes. Entonces, vamos a tomar en consideración que t es un valor que nosotros le asignamos a una variable de tal manera que esta función se convierta en x de t y y de t. En eso estriba la parametrización. Entonces, aquí la forma de parametrizar depende mucho de cada quien. Depende mucho de la función y depende mucho del problema que estemos analizando. Por ejemplo, voy a empezar con parametrización de algo simple que sería una recta. Si yo tengo la recta y igual a 2x menos 3, entonces debo parametrizarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Recurro a la ecuación vectorial de la recta. Ahora, en cálculo y geometría analítica, pues vieron cómo obtener la ecuación vectorial de una recta, ¿sí? Sin embargo, puedo hacer uso de álgebra lineal para hacer una parametrización más rápida. A ver, vamos a ver cómo pasar esta recta a un vector. Bien. Ustedes están de acuerdo que un vector cualquiera, por ejemplo u, lo puedo expresar como x, y. Bueno, aquí va mi disclaimer de todos mis cursos. Generalmente les dicen, pues un vector lo representan como x, y, ¿no? U igual a x, y. Así es como les dicen que representen los vectores. Bueno, no es que esté mal esa notación, sin embargo, no nos ayuda mucho a comprender varias de las cosas que existen en el álgebra lineal y ahora en el cálculo vectorial. Entonces, la forma más adecuada de escribir o representar un vector, pues es esta, a partir de una columna. Les representa exactamente el mismo ente matemático. Aquí la única diferencia es que tenemos una notación diferente para expresarlo. Entonces, en general, los vectores debemos representarlos de esta forma, o en su defecto en la notación canónica, es decir, x en y más y en j, para que podamos encontrar correctamente la expresión de los vectores, ¿sí? Entonces, es nada más el disclaimer que les hago para que sepan por qué escribo los vectores de esa forma. Y de hecho también para que si ya estuvieron revisando las lecturas, también para que sepan que pues los vectores se representan de mejor forma así, para evitar confusión con el conjugado. Entonces, aquí lo más probable es que los represente con el testados, precisamente por luego las limitaciones aquí de estar escribiendo en computadora, porque si de por sí me tardo bastante escribiendo en computadora, pues si le empiezo a hacer en negrita el vector, pues me voy a tardar un poquito más, entonces por eso lo escribo rápidamente como testado. Bueno, entonces, retomando el tema después de este paréntesis. Yo tengo ahí el vector u igual a xy. Ahora, ¿están de acuerdo que esta recta
es y igual a 2x menos 3. Pues lo que puedo hacer es sustituirla directamente acá. Entonces me quedaría como el vector u es igual a x 2x menos 3. Y ya tengo parametrizada esta recta. Puedo decir, pues que x sea igual a t. Y entonces encuentro la ecuación vectorial de esta recta como u igual a t 2t menos 3, considerando pues que x es igual a t y y es igual a 2t menos 3. Esa es la parametrización más simple. Cuando x, dicen que x sea igual a t. Y entonces ustedes pueden observar que ahí ya tengo una función, que en este caso le voy a quitar aquí el nombre del vector. En este caso ya sería f de t. Ya tendría entonces aquí una función vectorial de variable escalar y que me representa la forma paramétrica de una recta. Entonces, esta es una forma en la cual podemos parametrizar que el valor de x le digamos automáticamente, pues x es igual a t. Y ya, punto. O sea, no tenemos que hacer otra cuestión. Y y, pues que depende de x, pues nada más sustituimos x por t y ya tenemos la parametrización completa, ¿sí? Vamos a ver una parametrización un poquito más complicada. Generalmente las cónicas nos representan un poquito más de complicaciones, pero podemos trabajarlas de una manera adecuada. Primero voy a parametrizar una elipse, comentando el caso concreto de la circunferencia, el caso especial de la circunferencia, y después una hipérbola. Y con la hipérbola vamos a ver la ventaja de elegir una parametrización lo más adecuada posible, ¿sí? A ver, tengo por ejemplo la elipse en forma canónica de manera general. Aquí no importa a quién esté asociado el semieje mayor y a quién esté asociado el semieje menor. A ver, ¿cómo puedo parametrizar una cónica como esta elipse? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. ¿Están de acuerdo que como x menos h está elevado al cuadrado sobre a al cuadrado por leyes de los exponentes, puedo hacer esto? Bueno, ahí lo tengo. Entonces, díganme si ustedes conocen algo, alguna expresión en la cual algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado les devuelva 1. Identidad seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Exactamente. Entonces, la identidad pitagórica fundamental. Ahí la tenemos. Y pues en este caso podemos hacer una igualdad término a término. Entonces yo puedo decir que lo puse al revés. Generalmente el seno lo asociamos con y.
Y entonces, por ejemplo, tendría, como los dos están al cuadrado, pues eso quiere decir que y menos k sobre b tendría que ser igual al seno de t. Y del otro lado, x menos h sobre a es igual al coseno de t. Bueno, pues ya de aquí puedo despejarlo. Entonces, por ejemplo, despejo x. X tendría que ser igual a h más a coseno de t. Y en el caso de y, pues y tendría que ser igual a k más b seno de t. Y entonces pues ya tengo aquí la parametrización de una elipse. Toda elipse la podemos expresar de forma paramétrica como x igual a h más a coseno de t y y es igual a k más b seno de t. Y listo, ya tengo la parametrización de una elipse. Ahora, si yo quisiera parametrizar una circunferencia, pues recordemos que la circunferencia es el caso especial de la elipse donde a es igual a b. Entonces, en una circunferencia, estos dos coeficientes tendrían que ser el mismo. Y pues ya tengo parametrizada la elipse y la circunferencia. Ahora, ¿por qué esta parametrización me ayuda más en lugar de la parametrización anterior? Es decir, que a x le dé el valor del parámetro y despeje y. Bueno, voy a ponerlo en GeoGebra. Voy a poner un punto, es más, voy a poner un deslizador. Primero voy a construir un deslizador, que le voy a llamar T. Y que vaya de menos 10 hasta 10 y que vaya de incremento en 0,1. Bueno, voy a poner el caso de una elipse que esté centrada en el origen y no sé, se me ocurre x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9 y esto es igual a 1. Bueno, a ver, voy a poner el punto P que va a ser igual a el valor de t, que ese va a ser mi parámetro. X, aquí estoy asignando que x sea igual a t y a y la voy a despejar. Entonces, si de esa ecuación de la elipse despejo y, pues me va a quedar como raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4. Ahí. Sobre 4. Y va a estar multiplicada por 3. Ah, pero me falta aquí. En lugar de x, este debe ser t. Ahí tengo el punto. Bueno. Vean qué es lo que pasa con el valor de t. Vean que tengo que ajustarlo. Para empezar, t debe ir desde menos 2 hasta 2. Y la razón es por la raíz, porque si me paso de 2, vean cómo el punto desaparece y p me dice que es indefinido, porque estos valores no pertenecen al dominio de esa raíz. Lo mismo si me voy en sentido contrario. Bueno, ahora voy a poner q obedeciendo a la parametrización que pusimos hace un ratito. Entonces voy a poner el valor de la primera componente, que recordemos era, es más, lo voy a pasar aquí para que lo recuerden, aquí en la pizarra. Entonces, vean que el valor del semieje está asociado al coseno, multiplica el coseno, lo mismo que el valor del semieje
que está asociado al seno. Entonces, X lo obtengo al multiplicar el valor del semieje por coseno y Y lo obtengo al multiplicar el valor del semieje por el seno. Bueno, a ver entonces, otra vez aquí en GeoGebra. Entonces, Q va a ser mi punto. Valor del semieje asociado a X. Pues es 2 porque es la raíz de 4 por el coseno de T. Valor del semieje asociado a Y. Pues es 3 por el valor del seno de T. Bien, ahí tengo Q. Vean qué es lo que sucede. ¿Qué pasa con Q a diferencia de P? Q toma más valores y además siempre está presente, ¿no? Con P solamente puedo dibujar la parte superior de la elipse. Tendría que dibujar otro punto P que tuviese la parte inferior de la elipse, es decir, que tomase la raíz negativa. En cambio, con Q, ustedes pueden observar pues que el punto no desaparece, está ahí siempre está ahí presente dentro de la elipse dibujándola. Entonces dense cuenta que en algunos casos me conviene utilizar una parametrización en lugar de otra, ¿sí? Aquí podemos observar que con parametrización trigonométrica pues nos olvidamos de que si T debe tener un dominio o no. Simplemente decimos, pues como estamos trabajando en radianes, T debe ir desde 0 hasta 2pi. Y ya con eso podemos encontrar cada uno de los puntos que componen esta elipse. Cosa que no va a suceder con el otro. Aquí. Con P, pues solamente voy a poder dibujar una parte de la elipse. Solo alcanzaré la parte superior de los puntos de la elipse. Y entonces tendría que poner una parametrización extra para la parte de abajo. ¿Sí? Además de que estaría restringiendo los valores de T. Cosa que no pasa con Q. Con Q pues puede tomar todos los valores que ustedes quieran en radianes. Aquí forzosamente tienen que ser en radianes. Aunque para simplificar el dominio pues nada más utilizamos desde 0 hasta 2pi, ¿no? Desde aquí sería desde 0 y avanzo hasta 2pi. A ver, me voy a pasar a la pizarra y vamos a ver la parametrización de una hipérbola. De hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos casi como una receta. Si voy a parametrizar una recta, pues sustituyo X por T. Si voy a parametrizar una elipse o una circunferencia, entonces usamos la parametrización con senos y cosenos, que la tienen ahí. Y aquí viene el caso más peliagudo de todo este negocio. Tengo la hipérbola, aquí la voy a poner ya directamente con un ejemplo en particular. Tengo esta hipérbola equilátera, x cuadrada menos y cuadrada es igual a 1. Entonces, necesito parametrizar esta curva. ¿Cómo podríamos utilizar la parametrización? Ya vimos que despejando, pues sí podemos tener una parametrización, pero no nos va a dar todos los puntos de la curva. Nos puede dar algunos y entonces tendríamos que definir otra parametrización. Entonces descartamos el despejar y dejar que x sea el parámetro. ¿Qué otra se les ocurre? Otra identidad pitagórica. ¿Cuál puede ser? Cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada y es igual a 1.
Incluso también podríamos utilizar la de la secante. Secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a 1. Cualquiera de las dos la pueden utilizar. Bueno, aquí viene un pequeño problemita. La cosecante y la cotangente no están definidas para todos los valores, ¿o sí? Ajá, exactamente. Para esta, t debe ser diferente de 2npi. En 0, en 2pi, en 4pi, en pi también. También es posible que nos dé 0. Entonces n puede ser cualquier número. Entonces en realidad no sería 2npi, más bien sería en 2pi. Tenemos ese pequeño inconveniente. Y la secante también. La secante y tangente, t tendría que ser diferente de npi medios, porque en 90 grados, pi medios, pues no estaría definida ni la tangente ni la secante. Entonces, ahí tendremos, para analizar todos los puntos, pues tendríamos que ir acotando el dominio de la función paramétrica. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Lo voy a poner con la cosecante. Bueno, x sería igual a la cosecante de t, porque tendríamos la asociación de este. Y la cotangente, pues sería y. Y sería igual a la cotangente de t. A ver, me voy a pasar a GeoGebra para poner esta situación. Voy a seguir con el deslizador t. También la voy a poner de menos 10 a 10. Bueno, entonces tengo la hipérbola. X cuadrada menos y cuadrada, esto es igual a 1. Ahí tenemos la hipérbola. Y entonces voy a poner el punto P. El punto P con la parametrización que acabamos de tomar. Entonces es la cosecante de t y la cotangente de t. Bueno, entonces ahí me muevo. Ahí va el punto. Pues sí puedo recorrer todos los puntos de la hipérbola, ¿no? Digo, los lugares donde desaparece, donde se vuelve indefinido, pues es precisamente donde tengo 0 o tengo pi radianes, ¿no? Son los lugares donde desaparecen estas dos. Bueno, son dos valores que tengo que excluir del dominio de esta representación paramétrica de la curva. A ver, me voy a pasar ahora a la pizarra otra vez. Bien, voy a pensar en otra parametrización. Tengo x cuadrada menos y cuadrada, y esto es igual a 1. Entonces, hay una identidad que relaciona la resta y que es igual a 1. No es trigonométrica, pero sí es hiperbólica. El coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico al cuadrado de t, pues esto tiene que ser igual a 1. De esta forma puedo calcular la siguiente parametrización. Nuevamente están elevados al cuadrado. Bueno, entonces x sería igual al coseno hiperbólico de t y y pues sería igual al seno hiperbólico de t. Ahora, esta parametrización tiene un gran inconveniente. El inconveniente es el siguiente. Recordemos que en forma de exponencial el coseno hiperbólico de t es
e a la 2t menos más e a la menos 2t sobre 2. Ah, no, el 2 no va, ese 2 ahí arriba no va. Es nada más e a la t, e a la menos 2t. Ahí está. Ese es el coseno hiperbólico. Y el seno hiperbólico es e a la t menos e a la menos t sobre 2. Aquí el problema es que el coseno siempre va a ser mayor a 0. Siempre va a ser mayor a 0. La razón es porque e a la t es una exponencial. E a la menos t es otra exponencial. Y entonces estas funciones exponenciales por definición pues siempre son positivas. E es positivo elevado a cualquier número real, sigue siendo positivo. Si lo suman y dividen entre 2 pues sigue siendo un número positivo. Si me paso acá a GeoGebra, eso quiere decir que solamente con esa parametrización voy a poder dibujar la parte derecha de la hipérbola. Lo voy a poner, voy a ocultar el punto P. Coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Bien, ahí tienen Q. Entonces, vean que lo voy a mover y solamente va a recorrer la rama derecha de la hipérbola. No puedo recorrer la rama izquierda. Entonces, en algunas parametrizaciones, pues esto no me va a ayudar, porque tendría que recorrer todos los puntos de la hipérbola. Entonces, en este caso, pues puedo decir, sigue siendo mejor parametrización la de las trigonométricas. Esta la voy a poner en color rojo y esta la voy a poner en color azul. Ay, no la puse. Pero existe otra parametrización que nos puede ayudar también a trabajar esta hipérbola. La última parametrización que podemos utilizar para esta. Pues tengo esta curva. X cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Es una diferencia de cuadrados, entonces la puedo factorizar de esta forma, x más y por x menos y esto es igual a 1. Y entonces de aquí vamos a decir que x más t más y es igual a nuestro parámetro t. Si sustituyo, entonces me quedaría t por x menos y es igual a 1. Entonces x menos y es igual a 1 sobre t. Así es como nos quedaría al momento de despejar. Bueno, dense cuenta que esto es como un sistema de ecuaciones lineales. Si yo sumo estas dos expresiones, pues obtengo que 2x es igual a t más 1 sobre t. Y entonces en consecuencia ya tengo un valor de x. ¿Qué sucede si por otro lado resto las ecuaciones? Entonces, lo voy a escribir otra vez. X más y es igual a t y x menos y es igual a 1 sobre t. Ahora no las voy a sumar, las voy a restar. Y entonces obtendría 2y es igual a t menos 1 sobre t. Bueno, entonces con esto puedo encontrar que la parametrización de la curva sería x es igual a t medios más 1 sobre 2t y y sería igual a t medios menos 1 sobre 2t. Y listo.
ya tengo una nueva parametrización. A diferencia de las parametrizaciones trigonométricas con secante, tangente, cosecante y cotangente, en lugar de tener dos valores para los cuales que debo excluir del dominio de la parametrización, solamente voy a tener uno, que es el 0. Me voy a pasar a GeoGebra. Y aquí voy a poner el punto R. Entonces el punto R va a ser t medios más 1 sobre 2t. Y como ordenada va a ser t medios menos 1 sobre 2t. Le cambio el color. Verde. Bueno, entonces, dense cuenta qué es lo que sucede cuando recorro toda la curva. Voy a ocultar estos otros dos, este y este. Entonces, recorro la curva. Y ven cómo efectivamente puedo recorrer todos los puntos de la hipérbola. La ventaja de utilizar esta otra parametrización a diferencia de las trigonométricas es que en lugar de excluir varios valores del dominio de la parametrización, pues aquí nada más estoy excluyendo uno, que vendría siendo el 0. Y ahora, depende del problema que estemos manejando, puede ayudarnos la parametrización que tenemos aquí en el punto R, la que tenemos en el punto Q o la que tenemos en el punto P. Todo depende de qué es lo que estemos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nada más estamos analizando una rama de la hipérbola, pues resulta que es más conveniente utilizar la de coseno hiperbólico, seno hiperbólico, porque nada más estoy analizando una rama. Si estoy analizando las dos, pues entonces puedo elegir la de cosecante cotangente o la de aquí abajo. Y ahora, como con las curvas nos vamos a meter con derivadas, ¿qué sería más fácil para ustedes derivar? ¿Cosecante cotangente o la expresión que tienen aquí abajito en R? Entonces, si vamos a derivar o incluso si vamos a integrar, porque también podemos realizar la integración de expresiones paramétricas o vectoriales, que al final son lo mismo, pues nos convendría más R, manejar la parametrización que vemos aquí en R en lugar de la parametrización que vemos en P. Entonces pueden darse cuenta con esta curva que existen varias parametrizaciones para el mismo lugar geométrico y que dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues nos convendría una u otra. Creo que debía empezar con otra cuestión y es preguntarles, ¿cuál es la definición de curva? ¿Alguna vez se habían pensado o se habían puesto a pensar cuál es la definición de curva? Esa es una. La intersección entre varias superficies me denota una curva. Ahora el problema es que tendríamos que definir qué es una superficie. Pero sí es una de las definiciones de curva que son aceptadas. Ahora, la forma de definir una curva es más simple de lo que ustedes probablemente se imaginan en este momento. Ajá, geométricamente esa es la característica de la curva. Más que una línea sería un punto que va cambiando de dirección constantemente. Analíticamente podemos decir que una curva es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación vectorial. Y la ecuación vectorial sería esta.
R de t es igual a una función f1 de t en i más una función 2 de t en j más una función 3 de t. Ya no me alcanzó en k. A ver, déjenme lo muevo un poquito para que pueda anotar bien k. Nice. De t en k. Entonces eso es lo que sería una curva. Geométricamente, pues sí es un conjunto, es un punto que recorre una trayectoria y que va cambiando constantemente de dirección. Analíticamente, pues es el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación vectorial que tienen ahí. Implícitamente, pues se encuentra aquí las ecuaciones paramétricas, donde la ecuación x tendría que ser igual a f1, y tendría que ser igual a f2 y z tendría que ser igual a f3. Así tendríamos la parametrización. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar este tipo de curvas, este tipo de funciones en la primera parte del tema de funciones vectoriales, que es lo que se conoce como geometría diferencial. En geometría diferencial, pues vamos a poder definir algunas cuestiones, como formalizar la recta tangente a una curva, no solamente en 2 dimensiones, sino en la dimensión que ustedes quieran. Formalizar también lo que sería la recta normal y una nueva recta conocida como binormal, que más adelante hablaremos de ella. También vamos a formalizar la manera en la cual calculamos la longitud de curvas, que la calculamos de manera diferente respecto a las distancias rectas y que utilizamos algo que se llama longitud de arco. Además de también caracterizar lo que se llama la curvatura, vamos a aterrizar ese concepto que les mencioné hace un ratito y que probablemente escuchan mucho sobre la curvatura y también la torsión, que son palabras que conocemos habitualmente, pero que geométrica y matemáticamente las podemos definir puntualmente, ¿sí? Aquí es donde se va a poner bueno cálculo vectorial. Entonces, nada más rápidamente antes de terminar la sesión, quiero definir lo que es el campo escalar y lo que es el campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El campo escalar lo voy a denotar como una función f de x, y, z, una función de variable vectorial que me devuelve un escalar. En esta imagen, cada uno de los puntos en el espacio le corresponde un color, de tal forma que ese color va a representarme un valor. Entonces, a cada punto del espacio le estoy dando un valor. Eso es un campo escalar. Cada punto del espacio le asigno un valorcito tal cual, que vendría siendo un escalar, como una temperatura, como les comenté hace un ratito, ¿no? En un cuarto, cada uno de los puntos dentro de ese cuarto tiene asignado unas coordenadas y le puedo asignar el valor de su temperatura. Eso vendría siendo un campo escalar. Por otro lado, tengo lo que es el campo vectorial. Entonces, el campo vectorial
no va a ser otra cosa más que un vector. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es a cada entrada x, y, z le estoy asignando un vector diferente. Ahí está. Entonces, cada entrada x, y, z le vamos a asignar un vector diferente. Por ejemplo, esta otra figura. Aquí ustedes pueden observar que cada punto de este plano coordenado tiene asignado un vector completamente diferente, ¿sí? Entonces, esta es la definición del campo vectorial. Por ejemplo, volvamos al cuarto que estamos hablando de la temperatura. Ahora, cada uno de los puntos que componen el cuarto, pues tiene, por ejemplo, oxígeno. Supongamos que tiene oxígeno. Bueno, es de la atmósfera tal cual. Cada una de las partículas del gas dentro del campo del cuarto se está moviendo con una velocidad. Eso quiere decir que en un momento determinado cada punto dentro del cuarto tiene una velocidad diferente. Y la velocidad sabemos que es una cantidad vectorial. Entonces, ese es un ejemplo de un campo vectorial. Otro ejemplo podría ser el campo eléctrico o el campo magnético, donde cada punto dentro del espacio va a tener su correspondiente magnitud de campo eléctrico o campo magnético, que pues también son cantidades vectoriales, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial es que al campo vectorial le asigno un vector, a cada punto le asigno un vector. Eso es un campo vectorial. Y el campo escalar es que a cada punto le asigno un valor escalar.